no me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora, sabes si me estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de estudio y reflexión. Gracias por acompañarnos por tercera semana consecutiva y seguir sistemáticamente este tiempo de Navidad, en donde hemos decidido, a la luz del texto bíblico, abordar esta serie que hemos titulado El Gran Regalo. Navidad siempre es un tiempo que aparentemente nos hace más tiernos y pensamos que eso es todo. Lamentablemente ignoramos que el gran regalo del cielo, que es Jesús mismo, puede y quiere no solo hacernos tiernos por una estación del año, sino que más bien Él ha venido para transformar toda nuestra vida. Teniendo en cuenta esto, quiero invitarles que juntos demos gracias a Dios a través de la oración. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites seguir con vida. Nos concedes el don de la vida como muestra de tu amor, del cual no dudamos en ningún momento. Gracias, Señor, por darnos la capacidad de estar juntos también aquí, conectados online con todos los amigos y hermanos que se han ido sumando a esta transmisión. Permítenos entender lo que tú quieres enseñarnos a la luz del texto bíblico, que el Espíritu de Cristo nos alumbre y nos guíe por el camino que tú quieres. En el nombre de Jesús te alabamos a ti, Señor. Amén. Amén. Y bueno, bienvenidos nuevamente para usted que se ha sumado recién a este tiempo que ya hemos comenzado. Continuamos hoy, ya decía, con la serie El Gran Regalo. Y vaya cómo hemos avanzado. Ya hemos llegado al episodio número 3, que hemos llamado Dios Fuerte. Por favor, le invito a que leamos una vez más nuestro versículo central, del cual hemos ido desmenuzando poco a poco allí en Isaías capítulo 9, versículo 6. La mayoría de esta reflexión está basada en el escrito de don Pablo Martínez Vila, el doctor Pablo Martínez Vila, quien ha hecho un escrito espectacular para darnos luz a través de este versículo bíblico. Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En los episodios anteriores hemos reflexionado en lo admirable de Jesús, en lo cuán maravillosa es su persona, su obra y sus palabras. En el segundo episodio dijimos que Jesús como consejero es ejemplar, porque Él es amable, escucha de manera activa y su consejo siempre es dulce, preciso y veraz. Isaías nos da la explicación al por qué Jesús es un consejero supremo. Fíjese que el texto dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2.
Jesús es un extraordinario consejero, porque además de hombre excepcional, el Espíritu mismo de Dios está con él. Ello nos conduce de forma natural al tercer nombre, al de hoy, Dios fuerte. Muchas personas cierran aquí la ventana y se quedan con un Jesús admirable y con un maestro o consejero excepcional. Un gran hombre nada más. Pero el nombre de Cristo tiene otros atributos que nos trasladan a una dimensión superior. La manifestación progresiva de su identidad nos revela que no fue solamente un hombre. Dios fuerte es el siguiente paso en nuestro conocimiento del Jesús de la Navidad. Lo primero que debemos decir es que Jesús, mis amigos, era Dios en toda su esencia. Digo era en el sentido de que Jesús es el que camina aquí en la tierra, el que conocemos, nacido en el pesebre allí en Belén, y que por estos días vamos a celebrar, o ya está instalado en nuestros hogares, este pesebre conmemorativo acerca del nacimiento. Jesús, sin duda alguna, era Dios en toda su esencia, pero imperceptible para muchos tras sus ropajes humanos. Es San Pablo apóstol que escribe en la epístola de los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 7, lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Hay dos cosas que llaman la atención aquí. Siendo por naturaleza Dios, y luego toma la naturaleza de siervo. Es Dios y hombre al mismo tiempo. El texto bíblico abunda en argumentos sobre la divinidad de Jesús. Y quiero citar solo algunos versículos. Hagamos una pasada para que no nos cabe duda. Eso es lo primero que vamos a dejar sentado aquí. Jesús es Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, comienza de entrada en su prólogo diciendo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 26 al 28, sentencia lo siguiente: una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Estamos hablando de un evento post muerte y ahora resurrección del Señor. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Quiero decir una cosa. Tomás era un israelita como cualquier otro. Ningún israelita o ningún persona de ascendencia judía en la época de Jesús respetable jamás iba a nombrar a otro hombre como Dios, porque ya eso era una blasfemia. Pero Tomás reconoce en Jesús su divinidad absoluta y por eso le llama Señor mío y Dios mío. El apóstol San Pablo escribe en la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, nos deja por sentado lo siguiente: de ellos son los patriarcas, y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. San Pablo tiene una teología que nos muestra de una manera concisa, y esta es prueba de ello, que Jesús es o era Dios. El apóstol Pedro,
que para muchos lo consideran como el padre de la iglesia o la piedra sobre la cual está fundamentada la iglesia, dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro también reconoce a Jesús como Dios mismo. Ya hemos dejado de plano esta explicación. Jesús es Dios. Una segunda cosa que debemos dejar por sentado es que Jesús, caminando en la tierra, era Dios y como tal era poderoso, era Dios fuerte. Así lo demostró en vida. Así lo demostró y dejó claras evidencias. Y creo que aquí tengo 4 o 5 cosas que me llamaron la atención, que hay que compartirlas, que hay que decirlas. Querido amigo, querido hermano, Jesús era poderoso para sanar a los enfermos. Tenía fuerza, tenía el poder. Ciegos, cojos, sordos, mudos, leprosos, personas con fiebre, cualquiera sea la enfermedad, Jesús tenía el poder y tiene todavía el poder para hacerlo. El Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 40 dice: al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Jesús era y es poderoso para sanar a los enfermos. Él es Dios fuerte. Otra demostración de esta realidad de que Jesús es poderoso, o que tiene poder, o que es fuerte, dice: Jesús era poderoso para señorear sobre las condiciones climáticas. Leemos de la siguiente manera en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 37 al 39. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué despliegue de autoridad y de poder! Jesús como Dios tiene la fuerza, tiene el poder, tiene la atribución de controlar, de señorear sobre las condiciones climáticas. Un tercer aspecto es que Jesús era poderoso, caminando aquí en la tierra, era poderoso para dar vida a los muertos. Fíjese usted que lo que más conocemos acerca de alguna persona resucitada en el tiempo de Jesús es Lázaro. Pero hay al menos 3 eventos de Jesús relacionado con un muerto que lo levanta en 3 instancias distintas para demostrar que su poder sobre la muerte y para dar vida a alguien que ha muerto es oficial, está acreditado en su persona. Un recién muerto, alguien que había muerto recién. Marcos 5, 38 al 42. Así se lee: cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Jesús es Dios fuerte. Tiene poder para resucitar a alguien que ha muerto recién.
Pero hay otro testimonio que el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículos 11 al 16, nos da cuenta de ese mismo poder. Jesús tiene poder para levantar a un muerto que llevan rumbo al cementerio. Cito nuevamente, Lucas 7, 11 al 16. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Qué sorprendente, mis queridos amigos. Jesús demuestra su poder absoluto sobre la muerte. Si se había muerto alguien a pocas horas, Jesús lo ha resucitado. Aquí vemos a uno que ya ha muerto un par de días y lo llevan rumbo al cementerio, y Jesús también vence la muerte y da vida a este muerto. Pero hay un caso emblemático que comencé diciendo. Jesús demuestra su poder porque Él es Dios fuerte sobre una persona que ya lleva más de 4 días en la tumba. Más de 4 días en la tumba. Juan capítulo 11, versículo 38 al 44 nos relata cómo sigue. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. La fe es ese don que se nos ha concedido para que sin ver podamos creer lo que el texto sagrado nos aporta con relación a Dios y con relación a Jesús mismo. Jesús, mis amigos, es Dios fuerte. Y en la Navidad reflexionamos sobre eso. Jesús no es solo el niño naciendo en el pesebre indefenso, desvalido y cubierto con tiras de género, rodeado de animales con un olor no muy grato, sino que Jesús es Dios fuerte, capaz, poderoso, total, para sanar los enfermos, poderoso sobre las condiciones climáticas y también sobre la muerte, cualquiera que sea la faceta del muerto. En cuarto lugar, tenemos que decir también que Jesús era poderoso para dominar sobre las fuerzas diabólicas. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 16, nos expresa lo siguiente: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus. No se trata solo de hacer un juego aquí para decir que Jesús andaba como el espantacuco. Quiero aclarar esto. La palabra de Jesús, su autoridad era evidenciada, que hasta los espíritus, hasta los demonios
eran quitados de las personas a las cuales oprimían. O sea, Jesús es poderoso que domina sobre las fuerzas diabólicas. No hay nadie que haya podido vencer. No hay espíritu que se le resistiera. Y al día de hoy todavía Jesús sigue siendo el Dios fuerte que liberta de toda opresión, que quita todo lo que puede perturbar tu alma. ¿Sabes? A veces hay situaciones en la vida que han llevado que los espíritus o las fuerzas demoníacas ingresen a una persona y la tengan subyugada. Pero en el nombre del Señor Jesucristo aún hay libertad que se puede experimentar porque Él es Dios fuerte. Jesús es fuerte al punto que pudo Él mismo levantarse de la tumba y dejar el sepulcro vacío. No conforme con demostrar su poder sobre la muerte, resucitando a recién muertos, a personas que iban muertas de camino, los llevaban al cementerio, o alguien que ya estaba sepultado por bastantes días, sino que Jesús es Dios fuerte que muestra que Él mismo pudo levantarse de la tumba y dejar el sepulcro absolutamente vacío. Dice Marcos, el Evangelio, en el capítulo 16, versículos 5 y 6. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Queridos amigos, sin duda alguna la resurrección de Jesús ha sido el grito de victoria, la consigna que ha movido a la iglesia por estas 21 centurias. Porque la iglesia no predica a un Jesús muerto. No predica, no tiene el recuerdo de su triste héroe que murió y que ahí quedó. No lo tiene en veneración como el pobrecito que murió. Sino que siempre la iglesia ha proclamado precisamente lo que es el Evangelio. Que Cristo vino según las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. El Jesús que nació en debilidad, y la Navidad solo sería una historia de humillación y persecución, acabó ese Jesús que nació en debilidad como un niño común y corriente, acabó venciendo a las fuerzas más poderosas de este mundo. Venció la muerte con poder, venció el pecado con poder y venció a Satanás mismo con toda su autoridad. Es por ello que los primeros cristianos no tenían ningún sentimiento de inferioridad. Su Señor, a quien proclamaban como Rey y Dios, era vencedor. Nosotros hoy, 21 siglos después, hemos de sacudirnos cierto complejo de perdedores en una sociedad que se complace en proclamar la muerte de Dios. Así dijo Sigmund Freud, que Dios estaba muerto y que tilda el cristianismo de obsoleto. Nuestro Jesús, mis amigos, es Dios fuerte. Y un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para que Dios sea glorificado y reconocido. Eso dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. La Navidad, mis amigos y hermanos, no es tanto el recuerdo inocuo o algo ingenuo del nacimiento del niñito Jesús, sino que es la memoria de que hay un Dios fuerte, que es Señor de la historia y de mi vida, que un día reinará total y absolutamente sobre todo. En este sentido, la Navidad es fuente de esperanza y de fortaleza para el creyente. Y te pregunto en esta oportunidad, ¿la Navidad es fuente de esperanza y fortaleza para ti? ¿Confiarás en el Señor Dios de la historia, en Jesús, el gran regalo del cielo? ¿Depositarás tu confianza en este Jesús que es todopoderoso y que es fuerte, que domina sobre las condiciones climáticas, que puede sanar toda enfermedad, que puede aún levantar de entre los muertos y que nos ha dado esa esperanza futura que regresará por nosotros invicto?
¿Querrás depositar tu confianza? Y no solo mirar el pesebre como la triste historia del niñito aquel que no había un lugar para cobijarlo en casa y que su madre tuvo que dar a luz ahí en medio del pasto seco y cubrirlo con algunos trozos de género. Podrás mirar a este Jesús vencedor, el Señor y Dios de la historia, y confiar en Él plenamente. ¿Qué más quisiera en esta oportunidad? Te invito, descansa totalmente. Jesús es Dios, absolutamente Dios. No hay dudas que así sea. El testimonio de la Escritura, el testimonio del texto bíblico mismo es abundante para mostrarnos que Jesús es Dios. Tenemos la tumba de muchas personas en todo lugar, de los grandes héroes, de los padres de la patria. Y todas y cada una de ellas tienen los huesos de ellos. Pero la tumba de Jesús está sin duda descubierta y abierta, pero en ella no está Jesús, porque Él es un Dios fuerte que ni la muerte lo pudo retener, ninguna acusación lo pudo detener, ni las condiciones climáticas lo pudieron ahogar o confundir o minimizar, porque Él es Dios fuerte y te llama para que tú creas total y absolutamente. Que Dios te bendiga, que tengas una semana increíble, que Dios te ayude a mirar, no con ojos de simple ternura y quedarte más tiernecito porque en esta fiesta de Navidad vas a hacerle un regalo a alguien que no es de tu familia, o porque vas a ser más bueno, porque los villancicos van a cambiar la melodía de tu corazón para ser un poco más amable. Que el efecto de Jesús, de este Dios fuerte, produzca en ti tal vida que toda tu vida cambie y regenere lo que eres y te haga experimentar de su amor y de su paz. Sigue atento a cada una de nuestras transmisiones. Deseamos todos que Dios te bendiga y que Él en todo te ayude. Muchas gracias por tu atención. Será hasta el próximo capítulo para seguir con esta serie de El Gran Regalo. Que estén muy bien.